Mi nombre es Fait. Tengo 30 años. Y hace apenas unos meses, en el día de mi cumpleaños, mi padre apareció en la puerta de mi apartamento con algo que destruiría cada creencia que tenía sobre mi familia. Era la primera vez que pisaba mi hogar en 3 años completos. Se quedó allí parado, con un sobre en las manos, y pronunció palabras que jamás podré olvidar. Tu abuela dejó esto para ti antes de morir. Murió creyendo que nunca serías nadie en la vida. Pero cuando abrí ese sobre, encontré una carta. Y la primera línea decía: si estás leyendo esto, significa que sobreviviste a tus padres. Siempre supe que lo lograrías. Lo que descubrí después, una llave misteriosa, un secreto familiar y documentos escondidos durante 5 años, cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre mi abuela Eleanor, sobre mi padre, y sobre una herencia que me dijeron que nunca merecí. Antes de continuar con esta historia, si consideras que vale la pena escucharla, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal, pero solo si realmente lo deseas. Y cuéntame en los comentarios, desde dónde nos estás viendo y qué hora es allá. Ahora déjame llevarte 5 años atrás, al funeral de mi abuela, donde todo esto realmente comenzó. El aroma de la funeraria era una mezcla extraña entre lirios frescos y dinero viejo. Mi abuela, Eleanor Mercer, descansaba dentro de un ataúd de caoba que probablemente costaba más que mi automóvil completo. Flores blancas la rodeaban por todos lados, como si estuviera dormida en medio de un jardín encantado. En algún rincón del salón, un cuarteto de cuerdas interpretaba melodías suaves y olvidables. Mi padre, Richard Mercer, no estaba de luto. Él estaba en su elemento, recibiendo condolencias como si fuera un evento de networking. Estrechaba manos de socios empresariales con solemnidad practicada, y su Rolex brillaba bajo las lámparas de araña cada vez que tocaba el hombro de alguien con falsa calidez. Gracias por venir, repetía una y otra vez. Mi madre habría apreciado mucho su presencia. Yo observaba todo desde un rincón. Invisible. Mi madrastra Victoria flotaba entre los invitados con un vestido negro de Chanel, interpretando a la perfección el papel de la nuera devota. Guiaba a mi medio hermano Derek, quien entonces tenía 19 años y acababa de regresar de su primer año en una universidad de la Ivy League, para que se parara junto a nuestro padre. Les presento a Derek, les decía a todos los que quisieran escuchar. El nieto amado de Eleanor. Ella lo adoraba. A mí nadie me presentaba. Tenía 25 años en ese momento. Ya era maestra de 3er grado en una escuela pública de un barrio de bajos recursos. Ya era la decepción de la familia. Ya era la hija que eligió un trabajo en lugar de una carrera. Pero mientras estaba allí parada, sola junto a los arreglos florales, solo podía pensar en una cosa: mi abuela solía llamarme su pequeña estrella. Fue ella quien me enseñó a leer antes del jardín de infantes. Me dejó vivir con ella durante 2 años completos después de que mi madre muriera. Y esos fueron los años más felices de mi infancia. Me escribía cartas. Cartas reales, escritas a mano, incluso después de que crecí. Siempre tenía papel fino color crema con sus iniciales en relieve guardado en el cajón de su escritorio. No sabía entonces que esas cartas terminarían siendo importantes, que ella había estado preparando algo durante años. Solo sabía que se había ido. Y que nadie en mi familia parecía notar que yo también estaba de duelo. Para entender lo que vino después, necesitas comprender de dónde vengo. Mi madre, Linda, murió de cáncer de mama cuando yo tenía 12 años. Recuerdo la habitación del hospital, el pitido constante de las máquinas, su mano enfriándose lentamente en la mía. Recuerdo a mi padre parado junto a la ventana, mirando hacia la nada, como si ya se hubiera marchado emocionalmente. Él no sabía cómo ser padre soltero. O quizás simplemente no quería serlo. 2 semanas después del funeral, me llevó en auto a la casa de mi abuela en Vermont, una hermosa casa colonial con un porche envolvente y un jardín lleno de rosas, y me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo. Ese tiempo se convirtió en 2 años. Esos 2 años con la abuela Eleanor lo fueron todo para mí. Me hacía panqueques con forma de estrellas. Me leía en voz alta Ana de las Tejas Verdes, haciendo todas las voces de los personajes. Me contaba historias sobre mi madre cuando era niña, historias que mi padre nunca compartía porque hablar de mamá lo hacía sentir incómodo. Tu madre era valiente, me dijo la abuela una vez mientras me arropaba en la cama, en la habitación que había sido de mamá. Y tú también eres valiente, Fait. No dejes que nadie te diga lo contrario. Cuando cumplí 14, mi padre se volvió a casar. Victoria era elegante, pulida y 10 años más joven que él. Ella quería que yo regresara a casa, dijo. Quería que fuéramos una familia de verdad. Así que me mudé de vuelta a la nueva casa de mi padre, una colonial de 5 habitaciones en los suburbios. Mi cuarto era el más pequeño, metido junto al garaje, lejos de la suite principal.
Un año después, nació Derek. Y así, de repente, me volví invisible. No me di cuenta entonces, pero esos 2 años con mi abuela no fueron solo recuerdos felices. Ella ya estaba planeando algo. Ya estaba preocupada por en quién se convertiría su hijo. Para cuando me gradué de la universidad con un título en educación primaria, mi padre había dejado de fingir interés en mi vida. No vino a mi graduación. Tengo una reunión con un cliente, dijo. ¿Entiendes, verdad? Entendí perfectamente. Derek, mientras tanto, tuvo una fiesta enorme cuando fue aceptado en la universidad. 50 invitados. Catering completo. Mi padre dio un discurso sobre el futuro del apellido Mercer. Yo me senté en una mesa trasera, tomando sorbos de un vino que costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles, viendo a mi familia celebrar al hijo que sí importaba. En cada fiesta, en cada reunión familiar, el mismo patrón se repetía. Mi padre me arrinconaba en algún momento y preguntaba, ¿todavía enseñando? Sí, papá. ¿Cuánto pagan por eso actualmente? ¿30.000? ¿42? Se reía. No cruelmente, sino con desdén, como si le hubiera contado un chiste levemente gracioso. A Derek le doy esa cantidad de mesada. No estaba exagerando. Derek conducía un BMW que nuestro padre le había comprado. Yo conducía un Honda Civic 2012 que había comprado de segunda mano con mis propios ahorros. Las hijas, le dijo mi padre una vez a un socio de negocios en Acción de Gracias, lo suficientemente alto para que yo escuchara, no entienden la ambición. Es biológico. Las mujeres piensan en pequeño. Familia, sentimientos, ese tipo de cosas. No hay nada malo en ello. Solo no esperes que construyan algo. Victoria asentía, dándome palmaditas en la mano con simpatía. Fight es maternal, decía como si fuera un premio de consolación. Ese es su don. Mi don. Enseñar a niños a leer. Quedarme hasta tarde ayudando a estudiantes con dificultades. Ganar $42.000 al año mientras mi padre compraba yates. Nunca discutí. Nunca me defendí. Aprendí temprano que discutir con Richard Mercer solo empeoraba las cosas. Así que me quedé callada. Me mantuve pequeña. Y creí, durante mucho tiempo, que mi abuela también había estado decepcionada de mí. 2 semanas después del funeral, nos reunimos para la lectura del testamento de mi abuela. La oficina del abogado estaba en el centro, toda de madera oscura y sillas de cuero. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa como si fuera el dueño del lugar. Victoria a su derecha, Derek a su izquierda. Yo me senté en el extremo opuesto, cerca de la puerta. El abogado, que no era alguien que reconociera, un hombre joven que seguía mirando nerviosamente a mi padre, se aclaró la garganta y comenzó a leer. No recuerdo la mayor parte. Lenguaje legal, descripciones de propiedades, donaciones caritativas. Lo que sí recuerdo es esto. A mi hijo, Richard Mercer, le dejo el 90% de mi patrimonio para que sea administrado y distribuido entre los miembros de la familia a su discreción. Mi padre asintió. Sin sorpresa. A mi nieta, Fight Mercer, le dejo la suma de $10.000 para ser utilizada en la compra de un vehículo confiable. $10.000. Suficiente para un auto usado. Eso era todo. Victoria me apretó la mano. Qué dulce, susurró. Quería que estuviera segura en la carretera. Asentí, incapaz de hablar. Derek ni siquiera me miró. Ya estaba preguntándole a nuestro padre sobre estrategias de inversión para su porción. Y mi padre sonrió. No una sonrisa feliz. Una sonrisa satisfecha. Después, cuando caminábamos hacia el estacionamiento, se acercó a mí. 10.000 es generoso para una maestra, dijo. Mamá sabía que no sabrías qué hacer con más. No te ofendas, cariño. Ella solo fue realista sobre tus capacidades. Manejé de regreso a casa en mi Honda Civic. Me senté en el estacionamiento durante 20 minutos. Y lloré. No por el dinero, sino porque creí que mi abuela, la única persona que alguna vez me hizo sentir amada incondicionalmente, había decidido al final que yo no valía tanto como mi hermano. Que yo era exactamente lo que mi padre siempre dijo que era: pequeña, simple, sin ambiciones. Así pasaron 5 años. 5 años de enseñar. 5 años de comidas familiares incómodas donde Derek hablaba de sus inversiones y mi padre me preguntaba condescendientemente cuándo conseguiría un trabajo real. 5 años de sentirme como la hija que nunca fue suficiente. Y entonces, en mi cumpleaños número 30, mi padre apareció con ese sobre. Tu abuela dejó esto para ti, dijo, con esa misma sonrisa satisfecha que había usado en la oficina del abogado 5 años atrás. Murió creyendo que nunca serías nadie en la vida. Me entregó el sobre y se fue. Lo abrí con manos temblorosas.
Adentro había una carta escrita en el papel fino color crema con las iniciales de mi abuela. Su letra, perfecta como siempre. Y las primeras palabras me quitaron el aliento. Mi querida Faith, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste a tus padres. Siempre supe que lo lograrías. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Tu padre te dirá que morí decepcionada de ti. Que creía que eras un fracaso. Que el pequeño legado que te dejé en mi testamento reflejaba mi verdadera opinión sobre tu valor. Todo eso es mentira. Dejé de respirar. Lo que estás sosteniendo ahora es la verdad que no pude darte mientras vivía, porque tu padre habría encontrado la manera de quitártela. Pero ahora él no puede hacer nada para detenerte. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. En este sobre hay una llave. Esa llave abre una caja de seguridad en el Banco Nacional de Vermont, sucursal Burlington. Pregunta por la señora Patricia Reeves. Ella sabe quién eres. Ha estado esperándote. Continué leyendo, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Dentro de esa caja de seguridad encontrarás documentos que demuestran que tu padre, mi hijo, embezó dinero de tu fondo fiduciario durante años. El fondo que creé específicamente para ti cuando tenías 8 años. El fondo que él juró administrar hasta que cumplieras 25. Ese fondo valía $750,000 cuando lo establecí. Para cuando cumpliste 25, debería haber crecido a más de 1.200.000. Mi visión se nubló. Tu padre tomó ese dinero. Lo usó para financiar el estilo de vida de Derek, para impresionar a Victoria, para proyectos comerciales que fracasaron. Y cuando llegó el momento de que tú recibieras tu herencia, reescribió mi testamento con la ayuda de un abogado corrupto para hacer que pareciera que yo solo te había dejado $10,000. Él sobrecayó de mis manos. Pero yo lo sabía, Faith. Sabía exactamente quién se había convertido mi hijo. Así que hice mis propios planes. Documenté todo. Cada transacción. Cada retiro. Cada mentira. Recogí el sobre con dedos entumecidos. La evidencia está esperándote. Y cuando estés lista para usarla, llama al número que encontrarás en la caja de seguridad. Es mi abogada, la señora Jennifer Harwell. Ella ha estado esperando esta llamada durante 5 años. La carta terminaba con palabras que me hicieron sollozar. Eres mi pequeña estrella, Faith. Siempre lo fuiste. Y si tu padre te hizo creer algo diferente, entonces mi última voluntad es que uses todo lo que te he dado para demostrarle que estaba equivocado. No por venganza, sino porque mereces vivir la vida que construiste con tus propias manos, sin que nadie te la robe. Con todo mi amor, siempre. Abuela Eleanor. Me senté en el suelo de mi apartamento, sosteniendo esa carta, durante lo que parecieron horas. Y luego hice algo que nunca antes había hecho. Me defendí. Al día siguiente conduje 3 horas hasta Burlington, Vermont. El Banco Nacional de Vermont era un edificio antiguo de ladrillo en el centro de la ciudad. Entré con la llave apretada en mi puño, sintiendo como si estuviera en un sueño. Estoy buscando a Patricia Reeves, le dije a la recepcionista. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento instantáneo. ¿Faith Mercer? Asentí, incapaz de hablar. La hemos estado esperando, dijo suavemente. Sígame, por favor. Patricia Reeves era una mujer mayor con cabello gris y ojos amables. Me llevó a una sala privada y puso una caja de metal frente a mí. Su abuela fue una mujer extraordinaria, dijo. Me hizo prometer que cuidaría esto hasta que viniera. Y aquí está. Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro había carpetas. Docenas de ellas. Estados de cuenta bancarios. Documentos de transferencias. Extractos de inversiones. Todo fechado, todo documentado, todo mostrando exactamente cómo mi padre había robado sistemáticamente de mi fondo fiduciario durante años. Y en la parte inferior, un número de teléfono escrito con la letra de mi abuela, Jennifer Harwell, abogada. Llamé a ese número desde el estacionamiento del banco. Señorita Mercer. La voz de Jennifer Harwell era cálida pero profesional. Su abuela me dijo que este día llegaría. ¿Está lista para recuperar lo que es suyo? Sí, susurré. Estoy lista. Lo que vino después fue una tormenta. Jennifer Harwell no era solo una abogada. Era una especialista en litigios de patrimonio con una reputación por demoler casos de fraude financiero. Mi abuela la había elegido específicamente por eso. Su padre cometió múltiples delitos, me explicó durante nuestra primera reunión. Malversación. Fraude. Falsificación de documentos. Y debido a que todo está tan bien documentado, tiene 2 opciones. Puede presentar cargos criminales o puede buscar un acuerdo civil que le devuelva su dinero más intereses. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, pregunté.
Con intereses compuestos sobre el valor original del fondo fiduciario más los daños por sus acciones, estamos buscando aproximadamente $2.150.000. Casi me desmayo. Pero hay algo más que debe saber, continuó Jennifer. Su abuela también dejó instrucciones de que si su padre cooperaba y devolvía el dinero voluntariamente, no presentaríamos cargos criminales. Ella aún lo amaba, a pesar de todo. Solo quería asegurarse de que usted estuviera protegida. Decidí darle una oportunidad a mi padre primero. Jennifer redactó una carta formal. Detallaba exactamente qué sabíamos, qué evidencia teníamos y cuánto dinero debía. Le dio 30 días para responder. Su respuesta llegó en menos de una semana. Estimada Fait, decía la carta, escrita por su propio abogado. Tu abuela estaba senil en sus últimos años. Lo que sea que te haya dicho no tiene validez legal. El testamento fue ejecutado correctamente. No te debo nada. Esta conversación ha terminado. Esa fue la última vez que mi padre tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien. Presentamos la demanda 2 días después. Y cuando digo que fue una tormenta, me quedo corta. La demanda era exhaustiva, 47 páginas de evidencia detallada que mostraba cada retiro fraudulento, cada documento falsificado, cada mentira contada. Jennifer la presentó en la corte del condado de Chittenden con copias enviadas a la junta directiva de la empresa de mi padre, sus socios comerciales y al IRS. Mi padre se enteró a través del periódico local. Hombre de negocios local demandado por hija por supuesta malversación de fondo fiduciario, decía el titular. El artículo detallaba las acusaciones, mencionaba los montos, citaba a fuentes cercanas al caso, también conocido como el equipo legal de mi abuela, que describían años de fraude financiero. El teléfono de mi padre comenzó a sonar inmediatamente. Socios preguntando si las acusaciones eran verdaderas. Clientes preocupados por sus propias inversiones. El presidente del club de campo llamando para discutir su membresía. Me llamó esa misma noche. No lo contesté. Llamó 17 veces más. Dejó un solo mensaje de voz. Fait, esto es ridículo. Eres mi hija. ¿Cómo puedes hacerme esto? Llámame. Podemos resolver esto en familia. Eliminé el mensaje. Victoria me envió un mensaje de texto. Por favor, piensa en Derek. Esto está afectando su futuro. Le respondí, Derek recibió dinero que era mío. Él también lo sabía, o debería haberlo sabido. Esto es exactamente sobre su futuro, solo que ahora será uno que él ganará por sí mismo. No respondió. El proceso legal tomó 8 meses. 8 meses de deposiciones, de interrogatorios, de que cada detalle de la vida financiera de mi padre fuera examinado públicamente. Y con cada revelación, quedaba más claro cuán profundas habían sido sus mentiras. El abogado corrupto que ayudó a falsificar el testamento de mi abuela renunció a su licencia para ejercer y se declaró culpable de cargos menores para evitar prisión. Derek tuvo que devolver el BMW porque fue comprado con dinero robado de mi fondo. La casa de 5 habitaciones entró en ejecución hipotecaria porque mi padre había usado mi dinero como garantía para obtener el préstamo. Y Victoria, la hermosa y elegante Victoria, presentó el divorcio 3 meses después del inicio de la demanda, citando diferencias irreconciliables. En realidad, ella estaba salvando sus propios activos antes de que todo se derrumbara. El juicio en sí fue breve. El abogado de mi padre intentó argumentar que las acciones de mi padre habían sido reinterpretadas maliciosamente, que él había estado administrando el fondo fiduciario de acuerdo con la intención de mi abuela. Jennifer Harwell lo destruyó en el contrainterrogatorio. Produjo correos electrónicos donde mi padre había discutido específicamente cómo ocultar los retiros. Mostró transferencias bancarias que iban directamente a cuentas personales. Presentó testimonios de otros miembros de la familia que confirmaron que mi abuela había expresado preocupaciones sobre el comportamiento de mi padre años antes de su muerte. Cuando el juez dictó su veredicto, mi padre estaba pálido. A favor de la demandante. El señor Richard Mercer deberá pagar $2.150.000 a Fait Mercer, más honorarios legales y costas judiciales. Además, se remitirán los hallazgos de fraude al fiscal del distrito para posibles cargos criminales. Mi padre se puso de pie temblando. Ella ha destruido a esta familia, dijo en voz alta a nadie en particular. Espero que esté satisfecha. Me quedé sentada en silencio. No sentía satisfacción. Solo alivio. Pero la historia no termina ahí. Porque resulta que recuperar $2 millones de alguien que ya lo gastó todo no es tan simple. Mi padre no tenía 2 millones en efectivo disponibles. Su negocio valía algo, pero estaba endeudado. La casa se fue. Los autos se fueron. Las inversiones fueron liquidadas. Tomó otro año, pero eventualmente,
A través de acuerdos de pago estructurado, ventas de activos y contribuciones forzadas de las cuentas de jubilación de mi padre, recuperé casi todo. No los 2 millones completos, pero más cerca de 1.800.000 después de impuestos y honorarios legales. Más de lo que jamás había soñado tener. Y mucho más importante que el dinero fue lo que vino con él, la validación. La prueba de que no había estado loca. De que no había imaginado el favoritismo, la crueldad casual, el rechazo constante. Todo había sido real. Y ahora todos lo sabían. Decidí usar mi victoria para algo que habría enorgullecido a mi abuela. Organicé una fiesta. No para celebrar la caída de mi padre, sino para honrar la memoria de mi abuela. Renté un salón de eventos hermoso con vista al lago Champlain. Invité a todas las personas que realmente me habían apoyado. Mis colegas maestros, algunos de mis antiguos estudiantes que ahora eran lo suficientemente mayores para entender, amigos que habían estado allí durante los años difíciles. Y también invité a Derek. Llegó solo, sin Victoria, sin nuestro padre. Se veía diferente. Más delgado. Menos seguro. Más humano. No estaba seguro de si realmente querías que viniera, dijo cuando se acercó. No estaba segura yo tampoco, admití. Pero decidí que merecías la oportunidad de elegir quién quieres ser. Separado de ellos. Asintió lentamente. He estado pensando mucho. Sobre todo lo que recibí que era tuyo. Sobre cuánto sabía y cuánto elegí no saber. Y, pregunté. Y quiero hacerlo mejor. No sé si podemos ser familia, de verdad. Pero tal vez podamos empezar de nuevo. Como personas que se conocen. No como medio hermanos con toda esta historia. Fue el comienzo. No de un final de cuento de hadas, sino de algo real. Mi padre nunca se disculpó. Nunca admitió haber hecho algo mal. En su mente, yo era la villana, la hija malagradecida que destruyó a su propia familia por dinero. Tal vez él siempre pensará eso. No puedo controlarlo. Lo que puedo controlar es mi propia historia. Y mi historia ahora incluye esto, la casa de mi abuela en Vermont, que mi padre tuvo que venderme como parte del acuerdo. El fondo de becas Eleanor Mercer que ayuda a niños de mi distrito escolar. Mi trabajo como maestra, que continúo porque lo amo, no porque lo necesite. Y sobre todo, la carta de mi abuela, enmarcada en mi pared, recordándome cada día que fui amada. Que siempre fui amada. Que el amor de la persona correcta es suficiente, incluso cuando viene de alguien que ya no está aquí. 6 meses después de la fiesta, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Fight, soy Derek. ¿Podemos hablar? Casi lo borré. Casi bloqueé el número. Pero algo me hizo detenerme. Tal vez era curiosidad. Tal vez era el conocimiento de que Derek había sido solo un niño cuando nuestros padres comenzaron a moldearlo en lo que querían que fuera, igual que yo. Nos encontramos en una cafetería del centro, territorio neutral. Se veía diferente, cansado. La confianza fácil había desaparecido, reemplazada por algo que nunca había visto en su rostro antes, incertidumbre. No sabía, fueron sus primeras palabras. Sé que probablemente no me crees, pero no sabía que el dinero era tuyo. Papá dijo que era de la abuela, de la familia. Nunca pregunté de dónde venía realmente. Tampoco preguntaste por qué yo no recibía nada, señalé. Se encogió. No. No lo hice. Solo acepté lo que me dijeron. Nos sentamos en silencio por un momento. No estoy pidiendo dinero, dijo. No estoy pidiendo perdón. Solo necesitaba que supieras que lamento haber tomado lo que no era mío, por nunca cuestionar por qué eras tratada diferente. Miró su café. Saqué préstamos. Ahora pago mi propio camino. Honestamente, apesta. Pero es justo. Estudié a mi medio hermano, 24 años, MBA casi completo. Finalmente aprendiendo lo que se siente luchar. No voy a pretender que todo está bien, dije. Fuimos criados en la misma casa y tú recibiste todo mientras yo no recibía nada. Eso no desaparece solo porque estás arrepentido. Lo sé, asintió. Pero respiré profundo. No eres él, Derek. No tienes que serlo. Si realmente quieres que las cosas sean diferentes, demuéstralo con el tiempo. Esa es la única manera en que esto funciona. Asintió lentamente. ¿Puedo hacer eso? Tal vez pueda. Tal vez no. Pero al menos está dispuesto a intentarlo. Mantuve mi trabajo. Mucha gente pensó que estaba loca. Ahora eres millonaria, me dijo mi amiga Sara. ¿Por qué sigues enseñando 3er grado? Pero eso es lo que la gente no entiende sobre el dinero. No puede comprar lo que más amo de mi vida. El momento en que un niño finalmente puede leer una palabra difícil. La luz en sus ojos cuando un problema de matemáticas de repente tiene sentido. Los dibujos que hacen para mí que guardo en una carpeta en casa.
Años y años de figuras de palitos y corazones que dicen mejor maestra. Mi abuela entendió eso. Me dejó el dinero porque quería que tuviera opciones, no porque pensara que estaba tomando decisiones equivocadas. Así que me quedé. Enseño en la misma escuela, a los mismos niños que necesitan a alguien que crea en ellos. Pero ahora lo hago sin el estrés constante de vivir de cheque en cheque. Lo hago sabiendo que si quiero tomar un verano para viajar o necesito tiempo libre por salud, puedo hacerlo. Usé parte del fideicomiso para establecer un fondo de becas, el Fondo de Educación Eleanor Mercer. Cada año ayuda a 3 niños del distrito de mi escuela a pagar la universidad. Niños que me recuerdan quién solía ser. Niños cuyas familias les dicen que nunca serán nadie. La casa de Vermont la conservé. Voy allí cada verano ahora, y algunos fines de semana cuando necesito recordar cómo se sentía ser amada incondicionalmente. Me siento en el porche donde la abuela me enseñó a leer y a veces hablo con ella en voz alta, actualizándola sobre mi vida. Puse su foto en mi escritorio en casa, justo al lado de la carta que me dejó. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Llevo eso conmigo cada día. No hablo con mi padre más. Después del acuerdo, envió exactamente un mensaje a través de su abogado, por supuesto. Decía que había destrozado a la familia y que esperaba que estuviera satisfecha con la destrucción que había causado. No respondí. Esto es lo que sé sobre su vida ahora, mayormente por Derek. El negocio sobrevivió, pero apenas. Tuvo que vender la casa de 5 habitaciones y mudarse a un condominio. Las membresías del club de campo caducaron. Las invitaciones a galas y torneos de golf dejaron de llegar. Nadie quiere asociarse con un hombre que le robó a su propia hija. Victoria se volvió a casar menos de un año después del divorcio. Algún desarrollador inmobiliario de Connecticut. Escuché que es feliz. Realmente no me importa. Y Richard, todavía está vivo, todavía trabajando, todavía, estoy segura, diciéndose a sí mismo que no hizo nada malo y que su hija es la villana de esta historia. Solía querer que se disculpara. Que reconociera lo que había hecho, lo que había tomado, quien había tratado de hacerme creer que era. Pero he aprendido algo en el último año, algunas personas nunca se disculpan. No pueden. Admitir la culpa significaría admitir que toda su visión del mundo está equivocada. Y preferirían quemar todo antes que hacer eso. Así que dejé de esperar. No le deseo mal. No le deseo bien. Simplemente ya no es parte de mi historia. Un personaje que tuvo sus escenas y salió. La energía que solía gastar esperando que cambiara, ahora la gasto en personas que realmente lo merecen. Esos son los límites, he aprendido. No muros, no castigo. Solo una línea clara entre lo que es tuyo y lo que es de alguien más. Y finalmente saber de qué lado estás parado. Si has llegado hasta aquí, quiero dejarte algunas cosas que he aprendido. Primero, las personas que más te aman a veces te protegen de maneras que no puedes ver. Mi abuela pasó años preparándose para el día en que necesitaría conocer la verdad. No me lo dijo mientras vivía porque sabía que no estaba lista. Confió en que encontraría mi fuerza. Y luego se aseguró de que tuviera las herramientas para usarla. Si hay alguien en tu vida que cree en ti, incluso cuando no puedes creer en ti mismo, aférrate a eso. Incluso si ya no están, su fe en ti sigue viva. Segundo, el silencio no siempre es debilidad. Durante años, pensé que mi incapacidad para enfrentarme a mi padre significaba que era cobarde. Pero a veces el silencio es solo esperar. Reunir fuerza. Recopilar evidencia. Aprender la forma del campo de batalla antes de pisarlo. Cuando finalmente hablé, tenía todo lo que necesitaba. Y mi padre, que había confundido mi silencio con sumisión, nunca lo vio venir. Tercero, y esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho hace años, no le debes perdón a personas que nunca lo pidieron. Los límites no son egoístas. No son crueles. Son solo claridad. Esto es donde termino yo y empiezas tú. Esto es lo que aceptaré y lo que no. Saber eso no es traicionar a tu familia. Es honrarte a ti mismo. Mi abuela firmó su última carta de la misma manera que firmó cada carta que me envió, con todo mi amor, siempre. Durante 30 años dudé de esas palabras. Pensé que tal vez el amor venía con condiciones que no había cumplido. Ahora sé mejor. Su amor nunca fue condicional. Las únicas personas que me hicieron pensar que lo era fueron aquellos que me robaron. Esa es mi historia. Una llave en un sobre. Una carta en una bóveda. Una verdad que no podía permanecer enterrada. Si alguna parte de esto resonó contigo, si alguna vez te has sentido pasado por alto, infravalorado o te han hecho creer que eres menos de lo que eres, quiero que sepas, no lo eres. Y no tienes que quedarte en esa historia. En la descripción hay más historias como esta. Personas que encontraron sus voces. Personas que dejaron de aceptar menos de lo que merecían. Míralas si quieres. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy,
compártelo. Soy Fight Mercer. Y sobreviví a mis padres. Si te gustó esta historia, por favor dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo vídeo.